Bien, vamos a comenzar con la unidad en la que hablamos sobre el compás, sobre el ritmo. ¿Entendido? Cuando estamos hablando del ritmo, en primer lugar tendremos que tener en cuenta el compás. Cuando nosotros comenzamos a ver una partitura, al principio vemos el compás 2x4, por ejemplo, o 3x4, por ejemplo, o 4x4, ¿sí o no? O también vemos 6x8, 9x8 y así, etcétera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre va a ser cómo debemos de clasificar los compases. Los compases, en primer lugar, se clasifican mirando solamente el número de arriba. Es decir, si tenemos un 2x4, solo miraremos el número de arriba. ¿Entendido? Así, los compases pueden ser compás simple o compás compuesto. ¿Entendido? Los compases simples pueden ser binarios, ternarios o cuaternarios. ¿Entendido? Los compases compuestos pueden ser binarios, ternarios o cuaternarios. ¿Entendido? Así, el compás simple siempre va a tener, para que sea binario, un 2 en el número de arriba, ternario, un 3 en el número de arriba y cuaternario, un 4 en el número de arriba. En el caso de los compases compuestos tendremos un 6 para que sea binario, un 9 para que sea ternario y un 12 para que sea cuaternario. ¿Entendido? Por tanto, cuando a mí me pongan una serie de ejemplos y me digan, dime si el compás es simple o compuesto, pues yo solamente tendré que mirar 2x4, 6x8, 9x8, 4x4, por ejemplo. Entonces me dicen, este primer compás, ¿cómo es? Yo miraré el número de arriba y diré, esto es un compás simple binario. En este caso será compuesto binario. En este siguiente caso será compuesto ternario. Y en este último caso será simple cuaternario. ¿Entendido? Bien. Una vez aclarado esto, tengo que aclararos también que el número de arriba nos dice el número de figuras que hay en un compás. ¿De acuerdo? Si nosotros sabemos ya el número de figuras, ¿qué nos falta por saber? La figura. ¿Verdad? Por tanto, el número de abajo siempre nos dirá qué figura es. ¿Cómo sabremos eso? Eso solo lo sabremos de una manera, y es con la siguiente tabla. Números de abajo. ¿Lo entendéis así con la flechita? Sí, ¿verdad? Muy bien. Números de abajo. Cuando abajo tengamos un 2, la figura será blanca. Cuando abajo tengamos un 4, la figura será negra. Cuando abajo tengamos un 8, la figura será corchea. Cuando tengamos un 16, la figura será semicorchea. Y así multiplicando por 2, cuando tengamos un 32 será fusa, cuando tengamos un 64 será semifusa, ¿entendido? Y así sucesivamente. Pero nosotros ahora mismo solo vamos a trabajar estas 4, ¿entendido? Y más concretamente, estas 2, que van a ser las que más nos vamos a encontrar, ¿entendido? Pero ojo, atender siempre números de abajo. ¿Queda claro? Así, ¿para qué nos sirve esto? Lo primero que tenemos que mirar es, me dan un compás, vamos al más sencillo, 2x4. El número de abajo me dice la figura, ¿verdad? Pues lo primero que tengo que colocar. Me dice que es un 4 y el 4 hemos dicho que eran negras, ¿verdad? Y el número de arriba me dice cuántas figuras son, ¿verdad? Por tanto, 2 negras. 1 y 2, ¿verdad? Además, nosotros tenemos en cuenta también que un 2x4, mirando el número arriba, es un compás binario, ¿cierto? Por tanto, ¿cuántos pulsos tendrá?
2 pulsos. 2 pulsos. Y para eso, ¿qué tenemos que recordar? Que el pulso son cada una de las partes iguales en las que se divide ¿el qué? Un compás. Por tanto, lo vamos a tener muy sencillo en los compases simples, ¿verdad? Porque los compases simples son 2, 3, 4, binario, ternario, cuaternario, y dependiendo de cuál sea la figura que nos diga el número de abajo, ese va a ser nuestro pulso, ¿verdad? Lo complicado va a ser en los compases compuestos, que ahora los miraremos. ¿Qué quiero decir? En el caso de un compás compuesto tengo un 6 por 8, por ejemplo. El 8 que me dice que son corcheas, ¿verdad? Y el 6 que son 6 corcheas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya termino mi compás. ¿Vale? Y ahora me dice, sabemos que estas son las 6, y ahora me dice que averigüemos si es binario, ternario o cuaternario. Ya sabemos que es compuesto, ¿verdad? Porque el 6 nos dice que es, ¿qué? Compuesto. Muy bien. Entonces sabemos que es compuesto. Y ahora debemos de averiguar si es binario, ternario y cuaternario, como acabo de decir. El 6 que hemos dicho que era binario. Muy bien. Por tanto, si es binario, tendré que calcular de 6 corcheas cómo puedo hacerlas en 2 pulsos. Por tanto, si sabemos un poquito de matemáticas, diremos 3 corcheas por un lado y otras 3 corcheas por otro lado. Y así tendremos los 2 pulsos que nos pide un compás binario, ¿verdad? ¿Entendido? ¿Y cuánto valdrá cada pulso? Pues cada pulso valdrá 3 corcheas. ¿Y 3 corcheas no son una negra con puntillo? ¿Sí o no? Porque todos sabemos del año pasado que 2 corcheas son como si fueran una negra y el puntillo es la mitad de la figura a la que acompaña. ¿Cuál es la mitad de una negra? Una corchea, ¿verdad? Por tanto, ¿cuál será el otro pulso? Otra negra con puntillo. ¿Entendido? ¿Sí? Así, ¿para qué hemos aprendido todo esto? Para nunca equivocarnos cuando tengamos que escribir una pequeña partitura o un pequeño ejercicio rítmico. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un 3×4, yo sé que como máximo tengo que escribir 3 negras, a no ser que quiera dejar el primer compás incompleto, que es el único compás que se puede llamar o quedar incompleto. A eso se le llamaría anacrusa. El primer compás de una obra podría quedarse incompleto. Y a eso se le llama anacrusa. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Entonces nosotros sabemos que el 4 nos dice negras y el 3 que son 3 negras. Y a partir de ahí yo puedo escribir una blanca y una negra, o puedo escribir 2 corcheas y un silencio de negra, y terminar mi compás. Porque, si os dais cuenta, esas 2 corcheas son como una negra, estas 2 corcheas son como otra negra, y el silencio de negra es como otra negra. ¿Entendéis para qué estamos aprendiendo a realizar los compases? ¿Sí? Muy bien. Pues hemos terminado esta parte de la lección.